Hola, ¿están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7 de la guía de polinomios, ejercicio 7 adicional. Acá nos plantea una ecuación un poco más complicada, porque dice que tenemos una función tal que si nosotros multiplicamos 5x más 1, una función lineal, por la derivada y luego la sumamos a la función original, esto nos va a dar 1. Sabiendo que la imagen en 0 vale 2, hay que hallar el polinomio de Taylor de orden 5 centrado en x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay varias técnicas acá, no hay una sola forma como en todo, pero probemos tratando de evaluar, por ejemplo, de calcular esto. ¿Sí? Prestemos atención un poco a esto. ¿Qué pasa cuando yo calculo f en 0? ¿Sí? En este sentido. Bueno, acá la idea es reemplazar por 0 los números, entonces va a quedar 5 por 0 más 1 por la derivada en 0 más la función en 0, esto es igual a 1. Esto lo que va a quedar es 1, ¿sí? Entonces 1 por f' derivada va a quedar f' en 0 más la imagen en 0, que nosotros acá la reemplazamos, esto vale 2, ¿okay? Y esto es 1. Entonces la derivada en 0, resto 2 acá de los dos lados y esto me queda menos 1, ¿sí? Bueno, fíjense, pequeño detalle que pudimos encontrar acá en la función. ¿Por qué nosotros deberíamos utilizar esto? Nosotros porque nuestra idea es encontrar esto, el polinomio de orden 5. ¿Sí? El polinomio de orden 5, si nosotros recordamos, ¿sí? Esto más allá que lo repetimos en todos los videos, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Está centrado en 0, por lo tanto va a seguir esta secuencia hasta la derivada quinta en 0 por x a la 5, todo esto sobre 5 factorial. O sea, va a seguir la secuencia con todos los elementos que ustedes vean ahí. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener que derivar varias veces, ¿ok? Y volver a evaluar en 0 y todo para encontrar estas derivadas. Las derivadas en 0, las derivadas segundas y etc. Entonces eso sería un poco la idea. Entonces, esta fue la primera vez que derivamos. Esta fue la primera vez que reemplazamos acá f0. Vamos ahora a encontrar, y ya encontramos f'. Si yo acá lo que voy a hacer es, bueno, después nosotros, yo voy a ir cambiando la hoja, así que no importa, pero vayan por las dudas viendo cómo viene cada caso, ¿sí? O sea, derivo esta ecuación. Cuando yo derivo, lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿sí? Aclaro para que se entienda bien. Yo agarro este lado, aplico la derivada, o sea, yo trato todo esto como si fuera una función, ¿sí? Entonces, al tratarla como si fuera una función, lo mismo pasa de este lado, ¿sí? Al tratarla como si fuera una función, básicamente lo que estoy haciendo es, en este caso por ejemplo, es una suma, entonces aplico la regla de las derivadas para la suma. Y si después una vez que abro esto, acá tengo una multiplicación, entonces aplico la regla de derivadas para multiplicación y así sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, esa es un poco la idea de qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, en el caso de la ecuación, recuerden ustedes que la ecuación, ¿sí? Si yo tengo de un lado de la ecuación una cosa y la otra, aplicando esto asemeja el comportamiento de una balanza de la justicia, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver de una manera así. Entonces yo diciendo que ambas partes de la ecuación son iguales, sus derivadas también van a ser iguales. Respetando ese principio, viene lo siguiente. Yo lo que voy a hacer acá es resumir un poco los pasos, ¿ok? Yo les cuento, hacemos esto, pero el resultado se los resumo porque es algo muy cuentoso y quiero ir directo al punto de cómo va dando esto, ¿ok? Entonces, en la primera derivada, o sea, derivo por primera vez la ecuación completa. Entonces, acá me va a quedar 6 por la segunda derivada de la función x, ¿sí? Más 5, acá estoy haciendo distributiva, ¿sí? O sea, hice distributiva, entonces me va a quedar 5x por f', ¿sí? Más f', después más f. O sea, eso sería un poco la idea. 5 por f', ¿sí? De x, ¿ok? Después luego tenemos más 5x más 1, todo esto por f derivada tercera, ¿sí? De x, esto es igual a 0. Si organizamos un poquito esta cuenta, esto nos va a quedar como 11 f' en x, ¿sí? Más 5x más 1 por f'' de x, esto es igual a 0. Entonces ahora la idea es reemplazar ambos valores por ambos valores, tanto este y este, o sea, reemplazar por x igual a 0, que es el paso siguiente que vamos a ver nosotros a continuación. ¿Ok? Entonces vamos a tener 11 por la derivada segunda en 0 más la derivada tercera en 0, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces ahora, fíjense, nosotros, ¿sí? Para captar todos los que tenemos en este caso, ¿sí? Acá, en esta función, yo lo que voy a hacer es calcular las derivadas respecto de x de ambos lados. Y voy a repetir esa misma forma,
¿sí? En todas las cuentas que nosotros vayamos haciendo. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque como ustedes recordarán, si de un lado de la ecuación está lo mismo del otro, si yo aplico las mismas operaciones quedan iguales. ¿Okay? Entonces en este caso esto va a quedar como, y lo que voy a hacer es, nos va a quedar 5f' más 5x más 1 por f' más f', esto es igual a 0. Una vez que hago esto, evalúo en x igual a 0. Entonces esto me va a quedar como 5f' en 0, ¿sí? Más 1 por f' en 0, más f' en 0, esto es igual a 0, ¿sí? Bueno, en este caso, observen ustedes lo siguiente, ¿sí? El f' en 0 nos había quedado menos 1, con lo cual acá vamos, tanto acá como acá vamos a reemplazar por menos 1, y despejando esto, ¿sí? Esto nos va a quedar 5 por menos 1, más f' en 0, más menos 1, esto es igual a 0. Entonces en este caso nos va a quedar que el f' en 0 vale 6. O sea, fíjense que nosotros tenemos que ir calculando varias derivadas, ¿ok? Porque si el polinomio era de grado 5, por lo menos tenemos que calcular hasta la derivada quinta. Entonces en este caso, para calcular hasta la derivada quinta, sí, vamos a tener que hacer este procedimiento varias veces con estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. Entonces voy a repetir lo mismo, ¿sí? De derivar de vuelta toda esta ecuación, la ecuación que quedó, que sería esta, ¿sí? Voy a volver a derivarla. Entonces, o sea, acá voy a poner directamente derivada respecto de x para que se entienda y no volver a poner toda esta nomenclatura, pero quiero que se entienda que lo que voy a hacer es derivar este lado respecto de x y derivar este otro lado respecto de x también. Entonces esta derivada nos va a quedar 6 por f' más 5 por f' más 5x más 1 por f derivada tercera prima prima prima, ¿sí? Igual a 0. Si yo ahora reemplazo, o sea, acomodando un poquito esto con las distributivas y demás, reemplazando en x igual a 0, aclaro esto que lo estoy haciendo un poco más rápido porque mi idea es tratar de ir al punto del ejercicio, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos buscando acá. Entonces en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar como 11 por f' en 0 más f' en 0, esto es igual a 0, cuando reemplazo por este f de segundo orden acá, que esto vale 6, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Observen ustedes, ¿sí? Esto va a quedar f', o sea, de 3, de orden 3 en 0, va a quedar menos 11 por 6, que es 66, menos 66. Entonces, el resultado, fíjense cómo de a poco vamos completando los resultados de cada una de las derivadas. Por eso les digo, este ejercicio es largo, pero una vez que uno engancha la mecánica de cómo se hace, después el resto salen bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué ecuación? ¿Cuál es la última ecuación que nosotros teníamos? 6f' más 5, a ver, déjenme repasar un toque, más 5f' más 5x más 1 por f en grado 3 igual a 0. Esto nos daba 11f' más 5x por f' más f'. Esto es igual a 0 y lo que vamos a hacer es derivar ambos lados respecto a x. La lleva a una constante 0, por eso es lo que ustedes ven acá. Y esto les va a quedar de la siguiente manera. 11 por f grado 3 más, y acá vamos a tener 5 derivada que nos va a quedar por f en grado 3 más 5x por f en grado 4 más f en grado 4, esto es igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar por x igual a 0, entonces esto nos va a quedar 11. La tercera derivada nos había quedado menos 66, ¿sí? Lo mismo va a pasar en este lado, ¿sí? 5 por menos 66 más 5 por 0, este término se anula, o sea que va a quedar la derivada de orden 4 en 0, esto nos va a quedar 0. Esto da que la derivada de orden 4 en 0 nos va a quedar como 1056. ¿sí? Ya les digo, abrevien el paso para que quede un poquito más corto. Y finalmente lo que vamos a hacer es derivar nuevamente esta expresión, derivo respecto de x, y esto nos va a quedar de la siguiente manera. ¿sí? Esto nos va a quedar como, esto acá, esta suma da 16, si derivo nos va a quedar 16 por la derivada de orden 4, más 5, ¿sí? Acá uso regla de multiplicación por la derivada de orden 4, más 5x por la derivada de orden 3. Disculpen, ahora, derivada de orden 4, 5x
derivada de orden 5, perfecto, más la derivada de orden 5, esto es igual a 0. Si nosotros ahora reemplazamos, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar con esto y lo que queda, y despejando, esto va a quedar como la derivada de orden 5 en 0, como menos 22.176. Y yo lo hice por separado, digo, para que ahorrar un poquito de espacio. Entonces, finalmente, cuando juntamos todas las partes del polinomio que vimos hasta ahora, esto nos va a quedar como 2 menos x más 6 medios, o 3, si ustedes quieren, de x al cuadrado menos 66x al cubo sobre factorial de 3, más 1056 por x a la cuarta sobre factorial de 4, menos este resultado, 22.176 por x a la quinta sobre factorial de 5. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.